Bon día, este es el 28º vídeo después de Viejo Youtuber y vamos a tratar el estándar para la EBAU de Historia de España titulado Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. Bien, a ver, en realidad yo creo que podemos darlo de forma bastante resumida y de forma bastante esquemática. Las elecciones de junio de 1977 dejan un resultado en el que la Unión de Centro Democrático, el partido gubernamental, no tiene la mayoría absoluta, pero hay dos fuerzas ideológicamente afines, digamos, en el espacio podemos catalogar del centro-derecha, que con muy buenos resultados en el País Vasco, que es el Partido Nacionalista Vasco, que vuelve con enorme fuerza del exilio, convertido en un partido democristiano, bueno, completamente al uso, y luego una coalición que se llama el Pacte Democràtic per Catalunya, que es el antecedente de lo que después sería Convergencia y Unió, es decir, una coalición de democristianos y de liberales, también catalanistas, de centro derecha, que en cierta medida recuerdan bastante a lo que había sido en su momento la Lliga Regionalista de Cataluña. Por lo tanto, son dos fuerzas afines que son necesarias para garantizar la gobernabilidad. Pero claro, al mismo tiempo son fuerzas que evidentemente quieren, como mínimo, el autogobierno de sus territorios, de sus países respectivos. Entonces, hay también un precedente histórico, que es que Cataluña y el País Vasco eran los dos únicos territorios de España que habían podido acceder a una autonomía efectiva durante la Segunda República, porque el Estatuto Gallego no llegó a entrar en vigor porque empezó la guerra antes, y los demás no dio tiempo directamente, en algunos casos como el aragonés a redactarlo, pero poco más, y otros ni eso, también un poco en fase más inicial. Entonces ahí el gobierno de la UCD intenta negociar con el catalanismo, intenta negociar con el nacionalismo vasco. En el caso vasco además había un factor añadido, que era el tema de la violencia política, la violencia de ETA, de las dos ETAs, que había dos en ese momento, y entonces un intento de intentar apaciguar el sentimiento independentista que estaba perdiendo con gran fuerza en el País Vasco, pues entonces se decidió que había que intentar acelerar un proceso preautonómico para los vascos. Bien, entonces el proceso catalán es más simple, pero al mismo tiempo, bueno, resulta un tanto curioso. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno de la OCDE, que al fin y al cabo, repito, esto venía como resultado de la legalidad franquista. Se había llegado a las Cortes del 77 desde la legalidad franquista y evidentemente no se había negociado nada con las instituciones republicanas en el exilio. El gobierno republicano español en el exilio se había disuelto en México, pero había gobiernos autonómicos en el exilio. Había uno vasco y había uno catalán. Había un gobierno catalán en el exilio, la Generalitat de Cataluña, que era una institución legal creada por la Segunda República, que mantenía la legitimidad del Estatuto de Autonomía catalán y que estaba presidida por Josep Tarradellas, que era un histórico militante de Esquerra Republicana de Cataluña. Ahí el gobierno de UCD lo que va a hacer es negociar con Tarradellas su vuelta y, a cambio de la restauración de la Generalitat. Se entiende que eso da un plus de legitimidad al proceso de transición que se está viviendo. Y así se hace. Efectivamente, el 29 de septiembre de 1977, antes de que esté hecha la Constitución, que tardaría más de un año en ser aprobada, pues se restablece la Generalitat de Cataluña y vuelve su presidente al mes siguiente, en medio de un entusiasmo popular tremendo. Lo cual es interesante porque se daba carta de legitimidad a una institución de naturaleza republicana, que venía de la Segunda República. Pero va a ser la excepción y no la norma. Porque en el caso vasco no va a ser así. Había un gobierno vasco en el exilio, presidido por un PNVista, Lizaola, pero eso no se va a reconocer. Y lo que se va a proceder es a la creación de una asamblea de parlamentarios vascos con todos los diputados y senadores salidos de las elecciones de 1977. Inicialmente iban a ser de las 4 provincias vascas, o sea, las Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, pero también Navarra, pero resulta que en Navarra considera que la mayoría de los diputados por Navarra son de la UCD, que se niega que Navarra quede integrada en una gran Euskadi, digamos. Con lo cual, solo una minoría de los parlamentarios navarros, los panuvistas y el PSOE, pues aceptan entrar en esa asamblea de parlamentarios vascos. Y repito, no se reconoce el gobierno vasco en el exilio, sino que se crea en el año 78, en enero de 78, un Consejo General Vasco, cuya presidencia se le va a dar a Ramón Rubial, del Partido Socialista. Ahí hay un intento de negociar con el nacionalismo vasco, pero al mismo tiempo no de darles el poder. Lo mismo que en la Generalitat de Cataluña se le había reconocido a Tarradellas de presidente, que era de Esquerra, pero no se le da, digamos, el gobierno preautonómico a la Esquerra.
Entonces ese gobierno preautonómico, tanto catalán como el vasco, van a empezar a asumir competencias que se les empieza a dar, repito, incluso antes de que esté aprobada la Constitución, porque se entiende que la Constitución va a permitir un Estado integral, reconociendo el derecho a las autonomías, un poco siguiendo la línea de la Constitución de la Segunda República. En el caso vasco es muy importante además la urgencia del momento porque, repito, lo que se intentaba era de alguna forma intentar apaciguar a la izquierda abertzale o a sectores de la misma que serían, bueno, buena parte, toda la izquierda abertzale de una forma u otra apoyaba algunas de las dos ramas de ETA y entonces, digamos, el proceso autonómico va a servir para que una parte de la misma, aquella que apoya a ETA militar, pues se incorpore al mismo, que es la coalición llamada Euskadi Esquerra. Entonces, el primer Consejo General Vasco, desde el 78 al 79, en el 79, como consecuencia de las elecciones generales de ese mismo año, hay que volver a renovar su composición porque había cambiado un poco la correlación de fuerzas y la presidencia del mismo va a pasar del Partido Socialista al PNV, la figura de Carlos Garaikoetxea. Luego en el año 80, ya con la Constitución aprobada, se aprobarán tanto el Estatuto catalán como el Estatuto vasco y se procederá a unas elecciones autonómicas bueno, que serán ganadas en el caso catalán por Convergencia y Unió y en el caso vasco por el Partido Nacionalista Vasco, que va a detentar además la presidencia del gobierno vasco durante varias décadas. Hasta aquí y que os preste.